Se nos pide que simplifiquemos cada expresión por completo. La primera expresión es negativa 5 más 2.9, multiplicada por una cantidad x menos 2. Entonces, el primer paso es borrar los paréntesis mediante la distribución. Debido a que tenemos más 2.9 veces una cantidad x menos 2, distribuimos 2.9 positivos. Esto nos da 5 negativos más 2,9, x veces menos 2,9 veces 2. Bueno, 2.9 veces x es 2.9x, y 2.9 veces 2 es 5.8. Esta expresión se simplifica a 5 negativo más 2.9x menos 5.8. Y ahora combinamos los términos similares. Los términos constantes negativo 5 y negativo 5.8 son términos similares. Si es útil, podríamos escribir la resta como suma, restando 5.8 es equivalente para agregar 5.8 negativo. De nuevo, solo si es útil, podemos reescribir esto como negativo 5 más 2.9x más negativo 5.8. Ya sea que realicemos el cálculo negativo 5 menos 5.8 o negativo 5 más negativo 5.8, el resultado es negativo 10.8, lo que nos da la expresión simplificada de negativo 10.8. Más 2.9. Es más común tener el término variable primero. Esta expresión es equivalente a 2.9x. Y luego, en lugar de más negativo 10.8, es más común escribir menos 10.8, que es equivalente. Entonces, cualquiera de estas dos últimas expresiones sería correcta, pero la expresión con el término variable primero sería la forma más común de expresar la expresión simplificada. El siguiente ejemplo, tenemos negativo 3 veces una cantidad 3x más 2.5 más 7. Nuevamente, el primer paso es borrar el paréntesis distribuyendo 3 negativo. Esto nos da negativo 3 veces 3x más negativo 3 veces 2.5 más 7. Negativo 3 veces 3x es negativo 9x, entonces tenemos más negativo 3 veces 2.5 es negativo 7.5. Y luego tenemos más 7. Nuevamente, los dos términos constantes o términos similares. Negativo 7.5 más 7 es igual a negativo 0.5. Esto se simplifica a negativo 9x más negativo 0.5, pero en lugar de dejar esto como más negativo 0.5. Es más común escribir el problema de resta equivalente, que es negativo 9x menos 0.5. Restar 0.5 es equivalente a sumar un 0.5 negativo. Para la última expresión, tenemos una cantidad 5x menos 1.7 menos 8 veces una cantidad x menos 6. El primer paso es borrar el paréntesis. Si es útil, podemos pensar en 1 aquí, pero note que distribuir 1 no va a cambiar nada. Porque tenemos menos 8 veces una cantidad x menos 6 distribuimos 8. Negativo. La razón de esto es porque restando 8 es equivalente a agregar un negativo 8. Entonces, si lo desea, puede volver a escribir esto como la cantidad 5x menos 1.7 más negativo 8. Multiplicado por una cantidad x menos 6. Si quisiéramos una cantidad x más negativo 6. Normalmente no mostramos este paso aquí, solo pensamos en esto como negativo 8 y esto como negativo 6. Entonces, distribuir un positivo aquí no cambia nada, eso nos da 5x menos 1.7. Y ahora distribuyendo negativo 8 veces x es negativo 8x, en lugar de escribir más negativo 8x es más común escribir menos 8x que es equivalente. Y luego tenemos negativo 8 veces negativo 6, lo cual es positivo 48 lo que nos da más 48. Y ahora combinamos términos similares. Observe en esta expresión que tenemos dos términos x. Y tenemos dos términos constantes. 5x menos 8x es equivalente a 5x más 8x negativo que nos da 3x negativo. Y 1.7 negativo más 48 es igual a 46.3, lo que nos da más 46.3. Esta es la expresión simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.